el iPhone de Steph también. Bienvenidos todos a esta masterclass, la propuesta de reforma al sistema de pensiones. Manuel, ¿quién es Manuel Nava? ¿Quién nos acompaña el día de hoy? Manuel Nava es economista de profesión con más de 13 años de experiencia en el sector financiero en posiciones muy diversas, desde administración de riesgos, donde tuvo la oportunidad de evaluar instrumentos financieros, pasando por la responsabilidad de gestionar el segmento de banca preferente en sucursales del sur del país. También ha sido responsable de la comercialización de productos financieros para pymes, incluyendo créditos, inversiones y productos de tesorería. Actualmente funge como director de operaciones en Cuántico Inversiones, un asesor en inversiones independiente que desarrolla estrategias de inversión de largo plazo a la medida de las necesidades de los clientes. Cuenta con certificaciones como agente de seguros y como asesor de inversiones. Y el tema que hoy nos trae precisamente el que les decía, que es propuesta de reforma al sistema de pensiones. ¿Cuáles serán los principales cambios y qué implica para ti? Así es que, mi querido Manuel, te cedo el micrófono y su servidora Ana María Hernández. Aquí estoy para ir acompañando y monitoreando con todos los participantes. Si ya traen preguntas, por favor, vayan ya incluso hasta escribiéndolas en el chat. Vamos a ir teniendo un espacio de el compartir información. Vamos a dejar otros minutos de preguntas y respuestas. Y pues, adelante, Manuel. Pues gracias, Anita. Muchas gracias por la invitación y también gracias por la introducción. Buenas noches a todos, bienvenidos. Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros y la verdad es que pues este es un tema que a mí me apasiona y que realmente considero muy relevante y por eso le pedí a Anita tener este espacio para poder platicar con más personas sobre este tema. Y en realidad a mí lo que me interesa es pues, que sea una plática interactiva, o sea, no vengo aquí pues, a tratar de decir un choro y que me crean todo lo que digo, sino más bien a contestar preguntas o a poder al menos atender ciertas inquietudes y pues que veamos qué va a pasar, ¿no? Este es un tema súper relevante porque al final de cuentas se trata de qué va a pasar con nosotros cuando dejemos de ser productivos económicamente hablando. Y entonces, un poquito para entrar en antecedentes, antes de entrar, digamos, en materia con el tema de hoy, a mí me gustaría empezar como de lo general e ir cerrando para llegar a lo particular. Y empecemos, o me gustaría empezar por platicar qué es un sistema de pensiones, porque de alguna manera tenemos que partir de ahí para entender qué es lo que se está proponiendo y para dónde vamos. Entonces, en términos generales, y esta es una definición como muy básica que no se mete en rollos financieros, o sea, un sistema de pensiones es ese sistema de soporte que de alguna manera nos va a mantener cuando dejemos de ser productivos económicamente. O sea, se trata de algo que nos permita mantener un estilo de vida o una calidad de vida en los años en los que ya no vamos a ser productivos y deseablemente pues hasta que estemos por aquí, ¿no? Entonces, eso es en general lo que debería de ser un sistema de pensiones. ¿Qué componentes debería tener? Pues de entrada debería tener un sistema de mantenimiento de la salud, vamos a decirlo de alguna manera muy simple, pero por otro lado también un sistema que nos permita tener un cierto ingreso o acceso a ciertos recursos que nos permitan mantenernos, ¿no? Que seamos autosuficientes incluso cuando ya no estamos generando ingresos o siendo productivos. Entonces, eso es en general un sistema de pensiones como yo lo entiendo. Ahora, aquí empezamos a entrar en temas que se vuelven un poquito quisquillosos porque la pregunta importante es, ok, ¿y quién paga ese sistema de pensiones? O sea, ¿quién me va a mantener en mi vejez? Esa es una pregunta importante. Y acá hay muchas respuestas y básicamente de ahí se deriva toda la discusión de cuál es el sistema de pensiones que deberíamos de tener. Hay varias opciones, a mí se me ocurren de entrada tres muy rápidas. Una es pues, que el gobierno pague, que el gobierno me mantenga cuando ya esté en la etapa no productiva. La segunda es pues, que la empresa me mantenga, o sea, la empresa donde trabajé toda la vida, pues que me dé una pensión y ya, ¿no? Y la tercera es, bueno, hay una cuarta, ¿no? Pero la tercera es que yo solito, pues de alguna manera me procure fondos suficientes durante la edad productiva para mantenerme en la vejez. La cuarta es que la familia me mantenga. Entonces, si pensamos en esos cuatro posibles pagadores o esos posibles procuradores de fondos
para el sistema de pensiones, podemos empezar a entender dónde estamos parados y por qué se están proponiendo ciertos cambios. Bueno, por qué se propusieron en el pasado y por qué se están proponiendo cambios ahora. ¿Cuál es el tema de fondo? En México, hasta 1997, estábamos en un sistema de pensiones donde el principal responsable de pagar las pensiones era el gobierno. De alguna manera, pues los trabajadores estaban haciendo aportaciones mientras estaban trabajando, los patrones también hacían aportaciones, pero al final del día, eso era solamente una especie de paliativo, porque al final el gobierno era el que pagaba la pensión de los trabajadores y era una pensión vitalicia, es decir, hasta que la persona estuviera viva. Entonces, ¿qué pasa con ese sistema de pensiones o con ese esquema? Todo está basado en lo que se conoce como la pirámide poblacional, que en términos muy simples se llama pirámide porque la idea es pues, que tú tienes una estructura piramidal donde hasta abajo pues tienes una población joven y conforme va creciendo, va subiendo hacia la punta, pues digamos que vas aumentando la edad de las personas. Entonces, la lógica detrás de un sistema de pensiones de ese tipo es pues que la pirámide, la punta de la pirámide es muy pequeña con respecto a la base. Y eso en pocas palabras significa que hay mucha gente, en este caso muchos trabajadores, contribuyendo con sus aportaciones periódicas a ese sistema de pensiones general, que de alguna manera lo que tiene que hacer es juntar suficiente lana para pagarle a los que se están pensionando en un momento determinado. Entonces, ese sistema es sostenible siempre y cuando se mantenga la estructura de esa pirámide y siempre y cuando haya suficientes personas, metiéndole dinero a ese sistema para poder pagar esas pensiones. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay dos factores que yo considero que son los principales que determinan por qué en 1997 se tomó la decisión de hacer un cambio al sistema de pensiones. Uno es que la pirámide poblacional empezó a cambiar y básicamente la población empezó a envejecer, o dicho de otra manera, ya no había suficiente gente joven para pagar, una de dos, o no había suficiente gente joven para pagar, o empezó a haber cada vez más gente en edad de jubilación, y entonces de repente se vuelve más complicado financiar el pago de esas pensiones, ¿no? Imagínense que esta cosa se empieza a invertir, y entonces pues cada vez hay menos recursos disponibles, o menos personas contribuyendo recursos, y más personas que requieren ese dinero. Entonces se vuelve insostenible un sistema de pensiones de ese tipo. Hay una discusión ahorita y es bien interesante porque hay quienes dicen, oye, pero hay maneras de hacer que haya suficientes fondos. Uno de los temas que va atrás de esa discusión es, ¿y cuál es la responsabilidad del gobierno? Porque evidentemente el gobierno tiene una cierta cantidad de recursos, que es la recaudación fiscal, y tiene un montón de obligaciones y un montón de necesidades para las cuales usar esos recursos. Entonces hay quien dice, oye, pues el gobierno sí tiene lana suficiente para fondear ese fondo de pensiones. Y hay quien dice, pues sí, pero ese dinero se podría utilizar para pagar, pensemos ahorita en la pandemia, pues ese dinero se puede usar para pagar los ventiladores y las medicinas y las camas de urgencias de las gentes que lo necesitan hoy, no dentro de 20 años, no dentro de... Entonces, entramos en esa discusión un poco, pues ya filosófica de qué debería pasar. Y entonces lo que sucedió en 1997 cuando surgen las AFORES, que las AFORES son las administradoras de fondos para el retiro, es que se privatizó la administración de los fondos del retiro. Y hubo dos cambios principales. Uno es, se privatizó porque surgieron estos entes privados que empezaron a administrar los fondos, y también se privatizó la responsabilidad de la procuración de los fondos. Es decir, en lugar de que el gobierno fuera el responsable de acomodar el lugar, pagarle las pensiones a las personas, a los que se iban jubilando, lo que dijeron es, ok, pues ahora cambiamos la responsabilidad, ahora es una responsabilidad privada que está compartida entre el empleado y el empleador, y el empleado va a tener como pensión lo que junte a su jubilación. Y entonces aquí hay dos conceptos básicos. Uno es, bueno, que son más bien modelos de sistemas de pensiones, que uno se llama beneficio definido, que digo, el nombre es como autoexplicativo porque se define un beneficio y vamos a decir que contractualmente pues te lo tienen que pagar sí o sí, ¿no? Que así es como funcionaba el sistema de pensiones antes de 1997, lo que se conoce como la ley de 1973. Y después lo que sucede, el cambio de modelo es un cambio de contribución definida, donde lo que ahora norma o lo que ahora rige es cuánto dinero alcanzaste a juntar. Y básicamente lo que sucede es que a la edad de jubilación,
la lana que tú tengas se distribuye con un cierto modelo actuarial para determinar cuánto dinero te deberían de estar pagando mensualmente, ¿no? Como si compraras un seguro, que hacen una estimación y dicen, ok, tienes $1,000,000, eso te alcanza, dada la estimación de la esperanza de vida, para que te pague $1,000 mensuales, o $10,000 mensuales, o lo que sea, ¿no? Pero así es como funciona el modelo de contribución definida. En el modelo de beneficio definido se establecen ciertas reglas, y con base en esas reglas dicen, ok, llegas a tu edad de jubilación, pues por las reglas te toca tanto y ya está, se acabó, no hay más cuenta que hacer. Y luego se hacen bolas a ver quién paga esa pensión en el futuro. Pero bueno, es importante entender esto porque la discusión que hubo detrás de la creación de las AFORES es, no le alcanza al gobierno, no hay suficientes fondos, es inviable que sigamos teniendo un sistema de pensiones público, entonces tenemos que privatizar la responsabilidad. Hacemos un fast forward y llegamos a 2020. Bueno, la discusión ya tiene algunos años, pero llegamos a 2020 y entonces, ¿qué sucede? Que las personas que empezaron a cotizar en el modelo de 1997 están llegando ya en este momento a su edad de jubilación. ¿Y qué creen que está pasando? Pues, oh sorpresa, hay muy poca gente que está llegando o que está alcanzando las reglas de jubilación que se establecieron en el 97. Entonces, pues estamos en un shock, o estamos en una crisis, porque resulta que de cada 10 personas que califican a un esquema de Afore, con las reglas actuales, solamente 3 de cada 10 alcanzan a cumplir las reglas para poder acceder a la jubilación mínima garantizada. ¿Qué significa eso? Que no cotizaron la suficiente número de semanas, básicamente, y pues que en su Afore tienen muy pocos recursos. Entonces, esto me lleva al otro tema. Hace rato comentaba que había, desde mi punto de vista, 2 factores estructurales que explican por qué se hacen estos cambios. ¿Por qué se está proponiendo los cambios en este momento? Uno es el tema de la pirámide poblacional, de esta discusión de si alcanza o no alcanza. Y yo les decía, una de dos, o estamos envejeciendo como población y entonces hay más gente que requiere dinero y no nos alcanza, o en realidad la pirámide no es así, es así. O sea, es mucho más cerrada. O sea, ¿qué significa eso en términos simples? Que hay muy poca gente que está contribuyendo de manera activa al sistema de pensiones. ¿Y eso qué significa? Pues que, bueno, más bien, ¿cómo se determina o cómo lo explicas? Pues que tenemos una economía que es más del 50% informal. Eso quiere decir que hay muy poca gente en este momento afiliada a un sistema de Afores. Entonces, el punto número 1 que quiero como dejar hoy como idea es, ok, está de pelos que haya una reforma al sistema de las Afores, es importante, es algo muy positivo, pero resulta que es muy poca la gente que realmente puede acceder o que actualmente califica dentro o que cotiza en un sistema de Afore. Es muy poca. Estaba viendo cifras, más o menos ahorita hay 50 millones de población económicamente activa en México y creo que son como 20 millones los que califican o los que están cotizando en una Afore. Entonces, el 60% de la población económicamente activa en México no califica para las Afores hoy. No está cotizando. Somos autoempleados o estamos en la economía informal o tenemos nuestro propio negocio o lo que sea, o estamos en una empresa pero tenemos un contrato ahí medio chueco y entonces no tenemos prestaciones, no estamos dados de alta y entonces no calificamos para las Afores. Ese es un primer tema que se me hace crítico porque, ok, pueden hacer los cambios que quieran al sistema de las Afores, pero hay un tema de fondo más importante que es, ¿qué hacemos con el otro 60% de la población que hoy ni siquiera tiene eso? Entonces, ese es el punto número 1. Luego, el punto número 2 es, de esos 20 millones que les dije que sí están calificando, hoy, con las reglas actuales, solamente 3 de cada 10 estarían realmente accediendo a la pensión mínima garantizada del sistema. ¿Por qué? Porque en 1997 uno de los principales cambios que se hizo, además de privatizar, como les decía, la responsabilidad del sistema de pensiones, cambiaron las reglas y el principal cambio fue aumentar el número de semanas cotizadas de 500 semanas cotizadas a 1,250 semanas cotizadas. Haciendo números redondos, suponiendo años de 50 semanas, pasamos de 10 años de cotización a 25 años de cotización.
¿Cuál era el supuesto detrás de eso? Pues que ibas a estar toda tu vida trabajando como empleado en una empresa de manera formal. Ese es un supuesto en nuestro México realmente absurdo. Entonces, ¿cuál es el principal cambio que se está proponiendo en esta reforma? Disminuir de golpe el número de semanas cotizadas de 1,250 a 750 semanas cotizadas. Cuentas redondas de 25 años a 15 años. Entonces, el gobierno de alguna manera implícitamente está reconociendo pues que las personas no pasan la mayor cantidad de su vida cotizando o trabajando de manera formal en una empresa. Entonces, eso hace que automáticamente más personas hoy puedan acceder a los beneficios de la pensión mínima garantizada, porque es más probable que alcancen esas 750 semanas cotizadas a las 1,250 semanas cotizadas que hoy están vigentes. Entonces, ese primer cambio es muy positivo. Hay una salvedad ahí que también es interesante porque lo que dice el gobierno es, a ver, tenemos una urgencia ahorita, tenemos que bajarle para que más gente pueda acceder, pero lo que dice el gobierno es, ok, pero sí reconocemos que es importante que la gente cotice. Entonces, lo que van a hacer es gradualmente ir subiendo ese nivel de 750 semanas cotizadas a 1,000 semanas cotizadas. No me acuerdo exactamente en cuánto tiempo, pero bueno, la idea es que vaya subiendo así. Pero, ok, si tú estás ahorita cotizando en la ley del 97 y estás próximo a retirarte, la primera buena noticia que te quiero dar es muy probable o es mucho más probable, si aprueban la reforma, que califiques a la pensión mínima garantizada que con las reglas actuales. Entonces, esa es una primera noticia que se me hace muy buena, se me hace positiva, y en ese sentido aplaudo que estén haciendo esta propuesta de reforma. La segunda propuesta o el segundo cambio importante es la contribución que se hace al sistema de pensiones. Actualmente, les decía, tenemos básicamente 3 o 4, si contamos a la familia, fuentes de ingreso o fuentes de contribución al sistema de pensiones. El gobierno, la empresa y el trabajador, ¿no? O sea, son 3 patitas. Actualmente, el gobierno tiene una participación muy pequeña. En promedio aporta el 0,22%, o sea, nada, pero bueno, algo es algo. El trabajador también contribuye una pequeña parte y la empresa es la que contribuye la proporción más grande. Actualmente, más o menos, se contribuye un 6% del sueldo al fondo de pensiones del trabajador. La propuesta, ese es el cambio número 2, cambio más importante número 2, la propuesta es aumentar de forma gradual ese porcentaje hasta llegar al 14%. Y lo que dice el gobierno es, ok, vamos a aumentar el porcentaje porque reconocemos, volviendo a la idea de la pirámide, que una de las razones por la que esta pirámide puede estar muy chiquita de la base es porque no se contribuye de manera suficiente para el retiro. Y aquí es una cuestión de lógica. A ver, si nosotros pensamos en una persona que empieza a trabajar, vamos a pensar a los 25 años, ¿no? Suponiendo que hizo una licenciatura y ¿no? Redondeando, porque a lo mejor ya hay gente que desde los 18 está cotizando, gente de los 20, pero vamos a pensar números redondos, desde los 25. Y la edad de retiro actualmente es a los 65. Son 40 años laborales en los que en teoría vas a estar contribuyendo a tu fondo de pensiones. Y vas a estar contribuyendo un cierto porcentaje de tu sueldo, que si todo sale bien, tú esperarías que el sueldo vaya creciendo conforme vayas avanzando, porque pues, aumenta tu experiencia, te vuelves más productivo y entonces tienes acceso a un mejor salario y entonces vas a ir contribuyendo de manera creciente en tus años productivos. Y la idea es que a los 65 años dejes de trabajar y entonces tengas suficiente dinero para poderte sostener durante el resto de tu vida. Y entonces aquí es una pregunta bien importante que hasta la quiero soltar hacia el aire. ¿Les hace sentido a ustedes que una contribución del 6% del sueldo durante 40 años te alcance para financiar tu vida, tu nivel de vida? ¿Por cuántos años quieres? ¿Cuál es la esperanza de vida en México? Más o menos, digo, sé que cambia entre mujeres y hombres, pero anda por ahí de los 80 años. O sea, estamos hablando de 15 años, por lo menos, que te tendría que alcanzar la lana para sostenerte, suponiendo que ahorraste 6% de tu sueldo durante 40 años. ¿Les hace sentido? O sea, nada más quiero preguntar así abiertamente, ¿les hace sentido eso? La verdad es que no hace ningún sentido, no es lógico. Por supuesto que detrás, pues, tú esperarías que ese 6% que estás abonando
pues tenga un cierto rendimiento y que vaya creciendo en el tiempo, pero intuitivamente hablando no hay manera de que te alcance, aunque fuera un porcentaje más alto. ¿Cuál No es es el tema? Y aquí directamente es proporcional, ¿no? O sea, exacto, o sea, no es proporcional. no es proporcional, además no es lógico, porque además, intuitivamente hablando, en la edad de retiro, pues es cuando vas a tener probablemente más gastos catastróficos de salud, algunos temas ahí que bueno, pues probablemente no los puedas o no tengas ese tipo de gastos cuando eres más joven, cosas así. Pero el tema de fondo es, y esta es mi opinión, ¿no? O sea, aquí, disclaimer, es mi punto de vista. Si la esperanza de vida cada vez aumenta más, ¿por qué no aumentamos la edad de jubilación? O sea, hay una discusión también ahí, entonces ahí sale, no, pero es que, ¿cómo crees? Es que los derechos laborales de los trabajadores, a ver, es un tema de lógica. Si la esperanza de vida está aumentando, debería de aumentar la edad de jubilación. Entonces ya no deberíamos estar hablando de 65 años, deberíamos estar hablando por lo menos de 70 años. Hay quienes dicen, hay algunos expertos en estos temas que dicen que deberíamos estar ya por ahí de los 75 años de edad de retiro. Y yo les pregunto, ¿conocen alguna persona de más de 65 años que todavía piense, que todavía sea productiva? Porque yo conozco un montón. Entonces, ¿por qué no pensamos en un esquema en el que, ok, claro, sería deseable que tenga suficiente lana a los 65, pero si movemos la rayita 5 años o 10 años más, vamos a tener una vejez muchísimo más digna. Ese es como uno de los temas. Pero bueno, una forma de resolverlo que también funciona es, en lugar de ser 6% durante 40 años, lo subimos a 14%, casi 15%, ¿no? Eso ya tiene más sentido. Ok, perfecto. Si yo gano 100 pesos, 15 pesos los van a destinar también a mi fondo de pensiones. Y entonces aumenta la probabilidad de que yo llegue a mi edad de retiro y que tenga pues, al menos una cantidad de dinero que sea más razonable y que me alcance. Y ahí entramos en otra discusión. Ese es el cambio número 2, aumentar el porcentaje de aportación de 6% aproximadamente al 15%. Digo aproximadamente porque cambia las reglas dependiendo del nivel de ingreso y tal. Y lo que sí se me hace muy bueno es que ese porcentaje que el gobierno hoy aporta de manera, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra, homogénea en todos los niveles de sueldo, lo que el gobierno dijo es, a ver, espérame. Yo tengo una responsabilidad social, ¿no? Como dicen, primero los pobres. Entonces, lo que hizo el gobierno es, en lugar o lo que está proponiendo es, en lugar de contribuir de manera homogénea y que hasta Carlos Slim reciba un beneficio por parte del gobierno, lo que hizo el gobierno es, ok, voy a concentrarme en la gente que tiene ingresos más bajos. Entonces, ese porcentaje lo voy a comprimir hasta los 4 salarios mínimos. Entonces, en lugar de que sea el 0.22%, digo, no estoy seguro de los porcentajes, pero imagínense, si es 0.22 de manera homogénea a lo largo de toda vamos a decir, el rango de ingresos, y eso lo comprimes a los que ganan menos de 4 salarios mínimos, se vuelve un porcentaje significativo. Entonces, eso quiere decir que las personas que ganan menos van a tener una contribución del gobierno mucho mayor. Eso se me hace espectacular, la verdad. A mí me gustaría que fuera gradual, porque muchas veces lo que sucede con este tipo de esquemas es que el que gana 5 salarios mínimos, al final va a estar peor que el que gana 4. ¿Sí lo ven? Porque si falla mi audio, ¿sí falla o es la conexión de Hilda? Está, bueno, acá todo bien con el audio. A lo mejor es tu internet, Puede Hilda. Ah, ok, bueno, ahorita te... todos, pero ahí Perfecto. te escuchamos también bien a ti, Hilda. Pero sí, por acá nos dicen que todo bien. Ok. Sí, gracias por comentar de Vale, todos modos, porque es gracias. importante luego si se va la señal ahí y yo como merolico hablando y ustedes ni me escuchan. Pero bueno, vamos construyendo el argumento. Entonces, aquí me gustaría a mí que fuera más gradual, porque sí pasa eso. O sea, es muy común que haya estas ideas de esquemas de contribuciones del gobierno, hablando de pensiones o de cualquier otra cosa, donde el beneficio es hasta un cierto punto y después se quita. Pero ¿qué sucede? O sea, otra vez, pensémoslo intuitivamente. Si no cambia nada el porcentaje de las contribuciones del empleador y el porcentaje de la contribución del empleado, y lo único que aumenta o que pones o quitas es el porcentaje de lo que contribuye el gobierno, pues vas a tener un escalón cuando se quite este porcentaje, porque va a ser más alto, va a ser significativo.
Entonces, a mí me gustaría que fuera gradual, pero bueno, aplaudo que haya esa visión como realmente social de decir, pues vamos a apoyar más a los que menos ganan, entonces eso se me hace muy bueno. Ese es el cambio número 2. El, ahora, el tema atrás, las letras chiquitas, que también es importante tenerlo claro, es cómo se define. Se supone que esta propuesta de reforma lleva el visto bueno, está avalada por el Consejo Coordinador Empresarial, que es, ya saben, como la cúpula que engloba a todas las cámaras comerciales industriales de México. Entonces, se supone que el CCE le dio visto bueno, dijo, me gusta, nosotros los empresarios de México nos ponemos la camiseta y vamos adelante, ya saben, me imagino hasta, ¿se acuerdan de esos audios que había ay, me acuerdo muchísimo del radio, ¿no? De sindicato del trabajador de la industria del radio y la televisión, o sea, me imagino esa voz diciendo, los empresarios de México se ponen la camiseta y van a apoyar a sus así me lo imagino, porque es un tema, sí, claro, vende muchísimo y claro, el Consejo Coordinador Empresarial, sí, nosotros vamos a contribuir, vamos a subir nuestra participación hasta el 14% y entonces sí, a ver, ¿alguno de ustedes tiene una pyme? ¿Alguno de ustedes tiene empleados? ¿Alguno de ustedes les preguntaron? ¿Qué pasa? Si hoy tienes empleados, tú ya sabes perfecto que, ok, es el sueldo más un X% de prestaciones, ¿no? Llámese IMSS, Infonavit, Afore, bla, 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 ¿no? Impuesto de nómina, todo este rollo. Pues, ¿qué pasa? Imagínense que no sé bien los números, vamos a pensar que te cuesta 50 centavos por cada peso que le pagas al empleado, ¿no? Entonces tú le pagas 100, pues a ti te cuesta 150. Lo que implícitamente se haría es, pues ahora en lugar de que te cueste 150, te va a costar a lo mejor 200. ¿Qué pasa si a ti como pyme o como empresario te cuesta más caro emplear gente? A ver, otra vez, lógica. Pues contratas menos gente o buscas esquemas para que la gente la tenga subcontratada o le bajas el sueldo formal y le das la lana en su sobrecito amarillo por afuera, ¿no? O sea, entonces, ¿qué sucede? Es una iniciativa muy buena en el papel, ¿no? Suena muy bien y claro, por supuesto, los empresarios de México, sí, claro, son esos empresarios grandotes, los mismos que al presidente le parece que son la lacra del país. Pero el resto de los empresarios del país no tienen lana para sostener subirle el sueldo, porque eso es implícitamente lo que está pasando a sus empleados, 8%, no alcanza. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que probablemente vaya a haber una de dos, o no va a haber incrementos de sueldo en los próximos años, y entonces todo se va a ir al fondo de pensiones, que no me parece tan malo, la verdad. Ese es el escenario 1. O el escenario 2 es, ok, perfecto, cumplo la regla, porque seguramente va a haber ahí un tema de auditoría y de seguimiento y todo, pero disminuyo mi planta laboral. Eso es un efecto, digamos, lógico desde el punto de vista económico, es un efecto sustitución. Si está aumentando el costo o el precio del producto, pues yo lo cambio. Entonces a lo mejor el empresario va a decir, híjole, me conviene a lo mejor invertir en una máquina que me va a permitir disminuir la carga laboral y entonces despido gente. Y entonces tienes un efecto contrario porque lo que tú quieres evitar es la informalidad y lo que vas a provocar es más informalidad. Entonces, híjole, empezamos a entrar en estos temas un poquito escabrosos porque, y entonces, ¿qué hacemos, no? Ahorita entramos a esa discusión, pero ese es el segundo cambio. El tercer cambio que también se me hace muy bueno, las AFORES son estas entidades privadas que administran los fondos para el retiro. Y son, la verdad, honestamente yo creo que son muy buenas y es muy bueno que existan, porque la verdad es que es más eficiente que estos privados administren esos recursos de manera, valga la redundancia, eficiente que el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno tendría que tener a expertos analizando las alternativas de inversión y tomando decisiones y ya saben, ¿no? Entonces, en ese sentido, es eficiente, yo creo que es eficiente que existan estas entidades privadas que administren esos fondos, que tengan mandatos, que estén reguladas, en este caso por la CONSAR, que tengan una estructura regulatoria que impida que hagan locuras con el dinero. O sea, me parece muy bueno. Y es más, como tienen un incentivo por ganar dinero porque de ahí viven,
Entonces es muy probable que hagan algo más para ganar dinero a nombre de los empleados o a nombre de los que tienen sus fondos con ellos. Pero ¿qué sucede o qué sucedió en el 97? Pues que estas empresas dijeron, híjole, yo sí le entro, ¿no? Y la mayoría son aseguradoras o bancos, pero es que, ¿sabes qué? Es que cuesta bien caro administrar fondos. Es que híjole, es un relajo y no sabes, tengo que tener un área de investigación y de riesgo y de análisis. Es carísimo administrar fondos, entonces, pues sí le entro, pero les va a costar una lana a los empleados. Entonces, ¿qué pasó? Que las comisiones de las Afores eran de las más altas del mundo. Digo, eso, y ahí es donde empiezas y la verdad es que hasta de repente le das la razón, o al menos yo que digo, lo digo abiertamente, no soy pro AMLO ni nada, de repente sí le doy la razón porque digo, estos hijos de su, lo que quieran, pues son bien gandallas y entonces, pues como ellos solitos eran los que estaban definiendo las condiciones, pues sí, dijeron, sí le entramos, pero vamos a cobrar lo que se nos antoje de comisiones. Si alguno de ustedes ha hecho, bueno, ha sido disciplinado, ya ha visto qué ha pasado con las comisiones, la verdad es que hay una tendencia decreciente en las comisiones de las Afores. ¿Por qué? Pues porque cada vez hay más presión, porque la gente se da cuenta que hasta cuando pierde dinero le cobran, porque de repente dices, oye, pues ¿qué onda? Se supone que esto tiene un como fin social, porque estamos hablando de las pensiones y la vejez y la dignidad de las personas, y estos hijos de su, me cobran un chorro. Entonces, el tercer cambio más importante es que le van a poner mucho más presión a las Afores para bajar sus comisiones. A mí me parece muy bueno. El estándar internacional más o menos anda en 0.5% de comisión por manejo de las Afores. Es decir, por cada peso que tienes invertido en la Afore, te van a cobrar 5 centavos o te cobrarían 5 centavos. Las Afores en México hoy están arriba del 1%, es decir, por cada peso te cobran, a ver, no, ya no me salió la cuenta. Si por cada peso en 5 centavos, por cada peso, las Afores en México te cobran, no, ¿verdad? Estoy mal. Creo que es más fácil, con cada 100 pesos te cobran 50 centavos y en México por cada 100 pesos te cobran un peso de comisión. O sea, más del doble del estándar internacional. Entonces, se están presionando más a las Afores, que ahí también no se me hace el camino correcto, pero se me hace algo bueno, porque el gobierno ha estado presionando muchísimo a la AMAFORES, la Asociación de Afores, Asociación Mexicana de Afores, y que de alguna manera engloba a todas las Afores y es como el representante, ¿no? O sea, los ha estado presionando muchísimo porque el gobierno dice, a ver, mi estimado, entiende, es una concesión. Si tú no lo haces como yo quiero, pues te lo quito y ya. Y entonces tu negocio que hoy te da muchísimo dinero, pues te lo quito y mañana ya los administro yo o se los doy a alguien más. Entonces, pues no repeles. Si te pido que baje las comisiones, las bajas, se acabó. Y la verdad es que yo creo que es un uso correcto. No me encanta la manera porque si hay un rollo ahí muy coercitivo y me gustaría que fuera más bien algo que viniera del mismo sistema que dijera, no. A ver, el estándar internacional está en 0.5, pues me bajo a 0.5 y vamos a ver cómo eficientamos los procesos para que nos alcance. Entonces, ese es el tercer cambio. Ese también es un cambio positivo. Ahora, aquí Oye, me gustaría Manuel, hacer una especie de comercial. Ya casi termino para poder empezar a platicar. Porque aquí sí te quiero decir, es bien importante, si tú hoy tienes una Afore, si tú hoy estás cotizando, y si tú hoy tienes tu dinero ahí, y obviamente después de todo esto que te platiqué, pues esperaría que al menos digas, oye, ¿y cuánto tengo? ¿Me alcanza? ¿Qué va a pasar? Aquí yo lo que te diría es, tienes la responsabilidad tú de ver si estás en la mejor Afore del sistema. Es tu responsabilidad asegurarte que tu dinero está bien administrado. Y es bien fácil, tú te puedes meter a la CONSAR, hay una página, si me lo permite Anita, después la comparto, donde tú puedes ver una tabla de calificación de quiénes son las mejores Afores. Y es más, hay indicadores de servicio, hay indicadores de otras cosas que te permiten evaluar. Y aquí ya, honestamente se los digo, y no es comercial de ninguna, es, si no estás en una de las 3 mejores Afores, cámbiate hoy. Bueno, hoy no, porque son las 9 de la noche, pero cámbiate lo más pronto posible. Es también relativamente fácil. A lo mejor te toma tiempo, pero es fácil cambiarte de Afore. No tiene ningún sentido que le regales tu dinero, porque esa es la verdad, a una Afore que te está cobrando una comisión más alta que las demás y que además no tiene un desempeño tan bueno como las demás.
Entonces, esa es una tarea que les dejo a todos los que están conectados hoy. Métanse a revisar qué está pasando con su dinero, asegúrense de que están en una de las mejores Afores, no voy a decir ningún nombre, pero es bien fácil verlo y es bien fácil saber si estás o no estás. Y si no estás, cámbiate de Afore. Eso es como un tema que quiero decir así abiertamente. Entonces, pues, nada más para resumir, el sistema de pensiones es lo que nos soporta para tener un ingreso durante la vejez, es decir, cuando ya no somos productivos, que propició los cambios que se dieron en 1997 en México, la idea de que no alcanzaba el dinero para que el gobierno nos financiara las pensiones de manera unilateral, se privatizó la responsabilidad de procurar esos fondos y se establecieron ciertas condiciones. ¿Qué está pasando hoy? Estamos llegando al punto en el que la gente que está cotizando en ese sistema está a punto de retirarse o de jubilarse y no alcanza el dinero. Entonces, ¿cuál es el tema que está tratando de resolver el gobierno? Es ¿cómo le hago para que en este momento la gente que está a punto de llegar a ese punto, la gente que está a punto, valga la redundancia, la gente que está a punto de llegar a la edad de jubilación tenga mayores probabilidades de entrar? Ok, los cambios importantes es bajo el número de semanas cotizadas, aumento el porcentaje de participación de las empresas y disminuyo comisiones. Si tú estás ahorita ya muy cerca de la edad de jubilación y calificas dentro del esquema de 1997, el cambio principal que te va a impactar es la disminución de semanas cotizadas. Es muy probable que si no calificabas o si no calificas hoy en el esquema actual, con la reforma puedas caer y calificar. Ahora, ¿qué significa calificar? Porque lo he repetido mucho y no he explicado eso. Hay un concepto que se llama pensión mínima garantizada. Entonces, básicamente, si tú no llegas, eso es bien importante decirlo, tú tienes tu Afore y eso es tu dinero. Es tu dinero y te lo está administrando esta institución, pero es tu dinero. Cuando te llegas a la edad de jubilación, tú puedes llegar al Afore y decirle, ok, ya me jubilé, venga mi lana, ¿no? Y ahí te dan dos opciones básicamente. Con ese dinero compras un seguro que se llama anualidad, que es lo que les decía hace rato, ¿no? Hacen una estimación actuarial, dicen, ok, con este dinero te alcanza, dada la estimación de esperanza de vida, para que te pague X cantidad mensual, ¿no? Ok, eso es tu dinero y está bien. Pero cuando tú alcanzas a calificar para la pensión mínima garantizada, además de eso, sí hay una pensión vitalicia que el gobierno te paga, que es precisamente la pensión mínima garantizada. Entonces, cuando yo me refiero a calificar o no calificar, me refiero específicamente a ese dinero extra que el gobierno sí te pagaría de manera, digamos, ya obligatoria. Además, otro beneficio adicional de calificar que se vuelve bien relevante porque implica uno de los costos más importantes en la vejez. Si tú calificas en las semanas cotizadas, tienes acceso al IMSS como jubilado o como pensionado. No te me preguntaban cuál es la diferencia. La verdad es que no tengo idea, yo los uso casi como sinónimos. Pero bueno, si tú calificas, accedes al IMSS. O sea, tienes acceso a, ya saben, todos los servicios del IMSS. Si tú no calificas, no tienes acceso al IMSS. Entonces, ese sí es una diferencia bien importante. Entonces, ¿cuáles son los dos beneficios de calificar? El acceso a la pensión mínima garantizada y el acceso a los servicios del IMSS. Entonces, si tú estás a punto de jubilarte, esos serían los impactos más importantes. Disminuye el número de semanas cotizadas mínimas y eso te da acceso. Ahora, el otro tema es, si tú no estás ya a punto de jubilarte, el beneficio adicional que tendrías es que esa contribución adicional que van a hacer los empresarios, teóricamente hablando, pues va a ir creciendo gradualmente hasta que dentro de, bueno, empieza en 2023 la obligación de contribuir y la idea es que en 8 años más contribuyan un 8%, 9% adicional. Entonces, bueno, si tú estás, vamos a decir, apenas tienes algunos años cotizando, vas a tener eventualmente ese beneficio por esa contribución adicional. Entonces, y bueno, y lo de las comisiones, pues también es algo que nos debería de ayudar a todos de manera relativamente rápido. Entonces, Anita, pues aquí me gustaría más o menos ir cerrando, ir abriendo el panel. Ya hay un par de comentarios por acá. Y Así la es. verdad, no me gustaría contestar esa pregunta de cuáles son las mejores porque sonaría comercial y no tengo a la mano la tabla para decirte, sí, mira, la mejor es, pero es algo que tú puedes hacer. Tú puedes entrar a la CONSAR
consar.gov.mx, y ahí casi es el botón más grande que dice tabla de calificación. Entonces, te invito a que lo hagas, los invito a todos a que lo hagan, a que se metan a la CONSAR, a que se informen si están calificando en Afores, que vean con cuál están, porque luego pasa que ni siquiera sabemos dónde está nuestro dinero y que se aseguren que son en las mejores. Hay un indicador que se llama rendimiento neto que te publica la CONSAR. El rendimiento neto básicamente es el rendimiento del portafolio menos las comisiones que te cobran. Entonces es un indicador muy bueno porque te puede decir quién te está dando más por tu dinero. Yo pensaría, y también está esa información, que también es muy importante saber cuánto te cobran de comisiones, porque el rendimiento, digamos que es menos controlable por parte de cualquier institución. O sea, si a lo mejor ahorita la mejor institución tiene un rendimiento neto alto porque tiene un rendimiento muy alto en su cartera, pues a lo mejor mañana le falla la estrategia y se cae el rendimiento. Pero si tú tienes una Afore con una comisión alta, siempre te va a cobrar esa comisión, no importa el Agradable. resultado. Entonces, es importante que vean los dos indicadores, tanto el rendimiento como las comisiones. Y también en la CONSAR hay indicadores de servicio para que sepan quién es el mejor contestando, pues, salud. ¿Quién es el mejor contestando, pues, alguna aclaración o quién es el que da mejor servicio, que también es bien importante. Pero bueno, por acá Julio Urquídez comenta, ¿en qué parte está la palomeada la reforma por los empleadores? No, pues, Julio, fíjate que incluso el día que la presentó el secretario de Hacienda estaba ahí el presidente de la CCE. O sea, no es que yo me lo esté sacando de la manga. O sea, los empresarios están atrás de la propuesta de reforma. O sea, pero vuelvo a lo mismo, es la cúpula empresarial, o sea, son los que quieren quedar bien con el presidente hoy. O sea, pero bueno, está bien. Yo creo que es algo positivo. Tiene que haber en algún momento una reconciliación entre el sector privado y el gobierno. Nos conviene a todos. La verdad es que yo lo aplaudo. Muchas gracias, Manuel. A ver, voy a ver por acá. Teníamos la pregunta de Hilda, que ya se respondió, la de Julio, precisamente. Y ¿alguien de la audiencia tiene alguna duda, algún comentario en específico que quiera aprovechar con Manuel sobre este tema? Incluso, no sé, para ustedes mismos o para con sus colaboradores. Hola. Sí, Hola, David, Manuel, tal? soy David Mejía. Deja, prendo mi video. Dame un segundo. Sí, si pueden prender su video, Listo. su cámara estaría genial para que podamos verlos también y saludarlos un ratito a la distancia. Hola a todos. Oye, Manuel, una duda. sí. ¿Qué pasa con modalidad 40 derivado de esta reforma? Ah, caray. ¿Qué es la modalidad 40, David? Discúlpame por... Bueno, es que la modalidad 40 es una continuación voluntaria donde principalmente personas de régimen ley 73 continúan aportando de manera voluntaria para poder aspirar a una pensión. Ah, bueno. Entonces, al modificarse estos porcentajes que son 100%, bueno, la mayoría 100% patronales, me queda muy claro que al inscribirte a la modalidad 40, pues también se incrementa el costo de esta modalidad. Bueno, aquí gracias, David. Contestando la pregunta, esta reforma no le pega a la ley del 73, o sea, solamente le pega a los de la ley del 97. O sea, todos los beneficios, todas digamos, las posibilidades que tienen los que están en la ley del 73 se mantienen sin cambios, y solamente aplican estos cambios principalmente para los de la ley del 97. Bueno, sí, de acuerdo. Nada más que sí, como cuando te inscribes a modalidad 40, sí pagas las cuotas que actualmente están vigentes. Ah, bueno, te refieres al proceso que es como para volver o para terminar de cotizar. Es que, Ajá. a ver, aquí lo que se refiere David es, en la ley del 73, uno de los principales temas para poder tener yo les decía, hay un tema de beneficio definido, y el beneficio definido sigue ciertas reglas, que la primera es que cumplas las semanas cotizadas, y la segunda es que el beneficio definido que vas a recibir es un promedio del sueldo que tuviste durante los últimos años, los últimos 5 años, si no me equivoco, de trabajar.
hay mucha gente, y bueno, eso también es un tema, que a lo mejor dejó de trabajar, dejó de cotizar, a lo mejor ya cumplió el número de semanas cotizadas y está llegando a la edad de jubilación y entonces a lo que se refiere David es, oye, yo quiero jubilarme con una pensión equivalente al sueldo que tenía al final, entonces lo que yo hago es pago las aportaciones en lugar de mi patrón o en lugar del gobierno, como si estuviera recibiendo ese sueldo. Entonces es como si yo, o sea, literal, le meto lana al fondo equivalente a lo que yo hubiera tenido o lo que yo hubiera, bueno, lo que se hubiera aportado a mi nombre por parte del empleador o del gobierno. Y eso se le llama modalidad 40. No me sabía el nombre, pero sí entiendo el concepto. Y entonces eso lo que hace es que el beneficio definido que tiene esa persona aumente. Porque lo que sucede es, también en el esquema del 73 existe la pensión mínima garantizada y entonces la pensión mínima garantizada es más o menos como de 4,000 pesos, pero si tú aportas, pues puedes subir muchísimo más, ¿no? Claro, Entonces, sí. fíjate que según yo, digo, no tengo el dato y te lo voy a investigar, David, pero según yo, tampoco les pega a ellos en ese sentido, porque está contemplado para los que califican en la ley del 97. Ok, Entonces, sí, es bien importante lo que dice David, porque si tú estás en la ley del 73, y lo tengo bien presente porque justo mi suegro está ahorita en ese proceso, y tú dejaste de cotizar, es bien importante que revises cuál es la pensión que tendrías, y si no es, digamos, suficiente, tienes esa ventaja de decir, órale, yo le meto, pago mis aportaciones como si siguiera activo, y eso aumenta de manera significativa tu pensión. Puede hacer una diferencia importantísima en la pensión que recibe una persona que está en la ley del 73. Gracias, David, por la sí. contribución. Oye, Manuel, y otra, bueno, un comentario. Sí. Yo en algún momento conocí una persona que cuando se jubiló, bueno, cuando se pensionó, él toda su vida cotizó con el sueldo topado, toda su vida. Uh-huh. Digamos que es una persona de las pocas de las que hay, ¿no? Y cuando llega al monto de su Afore, tenía casi 2 millones de pesos, 1.800.000, que es un monto pues ya considerable, ¿no? Sí. Yo digo, ok, 1.800.000, si tú lo traduces a ese esquema, bueno, esa persona es régimen ley 73, pero si Ajá. lo traduces a régimen ley 97, lo mandas a 15 años y lo mandas una mensualidad, te termina dando una mensualidad de 10,000 pesos. Sí. Entonces, es súper importante que, pues bueno, que conozcamos como este monto o este supuesto, porque imagínate si una persona pues, que cotizó, que aportó con un sueldo altísimo toda su vida, si Espérame, lo estoy hablando, te transfieres, voy a hablar. si lo mandas a una modalidad, bueno, a un régimen ley 97, la pensión queda en 10,000 pesos, imagínate cómo estamos todos los demás, ¿no? Entonces, yo Sí, creo sí, que sí sí. vale la pena que ahí mejor o sea, no sé tú qué sugerirías, o sea, un seguro aparte aparte de mi Afore, ahorrar por mi cuenta. Sí, miren, lo que dice David, no sé si quedó claro, es, en la ley del 73, que ese es justamente como uno de los temas que si alguien lo entiende es así como de maldita sea, ¿por qué no nací antes? O sea, tú tienes, Perdón, Manuel, sí, ¿quién habla? es que yo estoy en esa situación y fíjense lo que me Es pasó. Lidia, es Soy Lidia. Lidia. Hola, hola. Fíjense lo que me pasó por no preocuparme por eso, pues yo lo dejé pasar. Y es bien importante, número uno, que cheques, dejaste de cotizar y no, pues ya trabajé por mi cuenta o por honorarios y no te preocupaste. Ahorita Sí. lo que me está pasando es, primero me dijeron, tienes el día 30 de diciembre, bueno, 1 de enero de este año, me dice, te tienes que asegurar en una empresa porque tienes que estar vigente, porque Uh-huh. si no, estás a punto de perder ese derecho. Segundo, si quieres, yo ahorita si me quería yo jubilar, me decían, ahorita te tocan 5,000 pesos. ¿Qué voy a hacer con Sí. 5,000 pesos, como tú dices, de aquí a 20 años, ¿no? En 20 años, ¿para qué me sirven? Entonces ya, bueno, dije, no, ¿qué tengo que hacer? Bueno, si quieres 15,000 pesos, tienes que pagar ahorita 2 años seguro con una empresa y después por tu cuenta 6,000 pesos mensuales en otros 2 años. El caso es que son como 200,000 pesos, 180,000, Sí. para que yo pueda recibir 15,000 pesos cuando yo me quiera jubilar. Entonces, sí es algo que, bueno, vayan con un experto, porque sí es cierto, Manuel, ¿no? Te hacen números, hay una tabla y todo eso, pero sí es importante aquellos o todos los que puedan, ¿cómo es mi situación?
Lo que dice David es bien cierto también, pues ahorita muchos te están hasta proponiendo seguros. Hay seguros que te están proponiendo de mejorarlo como ahorro por tu cuenta, porque lo que te den en el Afore cuando tú te pensiones, pues no te va a alcanzar para vivir con un cierto nivel. Así es. Entonces, Manuel, sí te da dolor de cabeza de por qué no lo hice, desde cuándo, y algo a mi edad, ¿quién te va a contratar con un sueldo de 30,000 pesos para que yo me pueda jubilar en 2 años con 15,000 pesos? Es decir, nadie. Entonces, pues viene de, si tienes un ahorro, si tienes algo, es una inversión, paga los 200 o 180,000 pesos para que te puedas jubilar. En 2 o 3 años yo me voy a poder jubilar, pero necesito como 180,000 pagar para poder beneficiarme con eso. Entonces, ¿a qué los invito? Que vayan y chequen todo lo que sea necesario, su Afore, cómo está su situación y qué tienen que hacer desde ahorita, sobre todo pues los que están jóvenes, ¿no? Sí, sí, Lidia, muchas gracias por tu comentario. La verdad es que es bien, bien importante. Aquí quería como explicar a qué se refiere tanto David como Lidia. En la ley del 73, o sea, tú tienes la opción de elegir qué quieres o cómo te quieres jubilar o pensionar. Ujú. Con, digamos, con lo que tienes en la Afore, que es el ejemplo que decía David, este señor que tenía como 1.800.000 o 2 millones de pesos en su Afore, o con la pensión la pensión del IMSS. ¿Y cuál es el tema? Que es un poco lo que describe Lidia. Si tú estabas como el señor que dice David, oye, yo tenía un sueldo altísimo, entonces yo estaba topado, Sí. y dejé de cotizar y no me preocupé, a lo mejor de poder recibir, creo que son como, ¿cuál es el topado, David? ¿Como 50,000 pesos? No, Bueno, 30 creo, ¿no? este O señor se 30. fue con 63,000 pesos de pensión. Ah, sí. 63, imagínense, de Sí, por 60 eso, mil, es que justo por eso lo comentaba. O sea, imagínate que pues, él con todos los beneficios que tiene, se fue con 63,000, pero si lo trasladas a un régimen ley 97, que es en lo personal en el que yo estoy, todos. con ese mismo sueldo fuerte y demás, con todo lo que proyectaste, de todas formas te vas con una mensualidad de 10,000 pesos, ¿no? Entonces, Sí, yo te quería preguntar, ¿tú sugieres que adicional al tema del Afore, etcétera, contratemos algún seguro de ahorro? pues mira, hay varios caminos. Yo te diría, un camino es aportarle directo a la Afore, o sea, tú puedes hacer Ujú. contribuciones, aportaciones voluntarias a la Afore, Sí, entonces le vas subiendo, digamos. A lo mejor en el caso de este señor, en lugar de esos 2 millones, pon tú que hubiera llegado a 3 o 4 millones y ya pues, te alcanza para más lana. Esa es opción número uno. Opción número dos, pues sí, efectivamente hay productos de aseguradoras que básicamente es un seguro de vida que tiene un sí, componente de ahorro. La sí. ventaja de ese tipo de productos es, uno, pues que tienes la póliza de seguro de vida. O sea, está pensado para que llegues, pero si no llegas, pues al menos tus familiares van a tener también un beneficio que es esa póliza de seguro de vida. Y el otro tema, dentro de esos productos, hay algunas aseguradoras que tienen estrategias de inversión, es decir, no solamente lo que tú vayas aportando de manera periódica, sino que también están invertidos en algo. Ahora, un tema importante es en qué está invirtiendo ese dinero la aseguradora. Porque, otra vez, las Afores, la principal función de la Afore es maximizar el rendimiento del dinero que está allá adentro. Y existen, bueno, las CIEFORES, que son como realmente las canastitas donde se va metiendo el dinero, que es que básicamente son estrategias de inversión que dependen de la edad de la persona y que se van a, bueno, el año pasado, 2018, hubo una reforma para que cambiara la forma como funcionan esas CIEFORES. Entonces a ti te meten en una canastita y va, conforme pasa el tiempo, va cambiando la estrategia de esa canastita para que al principio, si tú eres una persona de 25 años, pues vas a estar en una estrategia donde lo que va a buscar es maximizar rendimientos, entonces le va a entrar a cosas más riesgosas, pero pues bueno, tienes mucho tiempo para recuperar el dinero y conforme te vas acercando a la edad de retiro, pues la estrategia cambia para preservar el valor. Entonces, si tú vas a comprar un seguro, tiene que ser uno donde la estrategia de inversión también se ajuste. O sea, no es suficiente con que te diga la asegurada, sí, mira, tú vele aportando y al final yo te garantizo que vas a tener una cierta cantidad. Tiene que haber una estrategia de inversión detrás. Entonces es bien importante que si vamos a elegir una aseguradora, que veamos cuáles de esas aseguradoras tienen una estrategia de inversión y qué tan flexible es. Porque si no es flexible, simplemente es, pues mira, tú vele aportando y yo al final te entrego una suma asegurada o suma garantizada.
bueno, si la suma garantizada que te va a entregar la aseguradora te alcanza, pensemos en el escenario del señor que decía David, haciendo cuentas rápidas, si 1.800.000 le alcanzaba para 10,000, para ganar 60,000 tendría que tener 6 veces eso. Estamos hablando de 12 millones de pesos. Entonces, si la aseguradora te dice, ok, haz tus aportaciones y al final vas a tener 12 millones de pesos, pues está bien, ¿no? Que no importa la estrategia. ¿Cuál va a ser el tema? Que si no hay una estrategia de inversiones eficiente, la aportación que tú vas a tener que hacer va a ser muy alta. Si hay una estrategia de inversión eficiente, pues la aportación que tú tengas que hacer es un poco menor porque hay un tema de rendimiento ahí atrás. Entonces, ¿cuál es el tema de fondo? Y sí es un tema bastante fuerte y que justo por eso a mí se me hace muy bueno que haya esta discusión y que se esté proponiendo una reforma y que haya como pues esa preocupación es justo lo que comenta David. Una misma persona en 2 escenarios diferentes de 60,000 a 10,000 pesos. O sea, es un cambio enorme y desafortunadamente pues todos los que ya no estamos en la ley del 73 estamos igual. Y eso es, como dice David, suponiendo que es una persona que tuvo un sueldo altísimo durante su vida. Sí, que es alguien, son pocos, ¿no? Son muy Sí. pocos. ¿Cuál Oye, es el Manuel. promedio de pensión? Ay, ya no estamos pasando, ¿verdad, Anita? No, al contrario, pero está súper bien porque estamos metidos en el tema, pero sí quiero mencionar de una vez también una pregunta por acá, para que Ok. conforme ahorita lo que vas comentando, también la vayamos abordando. Porque nos comenta Caro, ya tenemos aquí más mensajes, ahorita los vamos leyendo. Muchas gracias también por sus participaciones. Hola Caro, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Dice, hola, mi Afore quedó congelado desde que entré a un organismo gubernamental. ¿Cómo lo reactivo? Me llegan estados de cuenta y veo, pero cotizar otra vez no sé cómo. Estoy en ley 97 y qué tan riesgoso es hacer aportaciones personales. Gracias. Esa Perfecto. sería. A ver, aquí el primer comentario, Caro, es la lana que está en la Afore es tu lana. O sea, ahí no hay vuelta de hoja, ¿no? Entonces, esto que dices que está congelado, pues bueno, simplemente es porque no hay aportaciones nuevas. Pero la lana que tienes ahí es tu lana y además está generando rendimiento. Entonces, lo primero que te diría es, no te preocupes tanto porque ese dinero está ahí. Ahora, justo el tema es, tú estás en una organización gubernamental y ese es, déjeme hacer un paréntesis aquí. En el sistema de pensiones actual en México está conformado por las AFORES, que es el principal sistema de pensiones, pero además hay más o menos como 3,000 sistemas de pensiones adicionales que son, pues, vamos a decir en pocas palabras, privados, que son de organismos públicos, que son de universidades, que son de municipios, que son de entidades no gubernamentales. O sea, hay cada entidad, es más, según yo, cada municipio tiene su propio fondo de pensiones. Entonces, en este caso, Caro, a lo mejor te convendría investigar si el organismo gubernamental en el que estás trabajando tiene su propio fondo de pensiones. Y en ese sentido, pues tener más información para entender cómo funciona, en qué está invertido ese dinero, cuál es la expectativa que vas a tener a tu retiro, porque eso al final se suma dentro de lo que tú tienes en tu Afore. Ahora, me preguntas, ¿qué tan riesgoso es hacer aportaciones personales? Aquí sí quiero ser bien claro, las Afores, una de las otras ventajas que tienen es que al ser entidades reguladas, en este caso por la CONSAR, tienen una supervisión muy importante. Las Afores y específicamente las CIEFORES, que como les decía, son las cajitas donde se invierte el dinero. Es decir, la Afore vamos a pensar que es como la casa y la CIEFORE es la cajita donde entra cada uno de nosotros y se invierte el dinero en una estrategia específica. ¿Qué determina la estrategia? En pocas palabras, la edad de la persona. La lógica detrás es, entre más tiempo tenga para mi jubilación, puedo correr más riesgo y por lo tanto tener la posibilidad de ganar más dinero, más rendimiento. Conforme me acerco a la edad de jubilación, la idea es que la estrategia cambie para que se preserve el valor, es decir, que ya no esté en riesgo mi dinero para perder y entonces imagínense que eso le pasó a los gringos en la crisis del 2008-2009. Imagínense que ustedes estén a los 63, 64 años y se viene el COVID. Imagínense que de pronto de la noche a la mañana la lana que tenían en su Afore para pensionarse, imagínense el ejemplo que hice David, de 1,800,000, de pronto ya tienes 1,000,000.
te mueres, o sea, literal, te da algo. Entonces, la estrategia, por eso les decía, es bien importante que se vaya ajustando. Entonces, ¿y cuál es el tema? Contestando la pregunta puntual de Caro. Esas afores que tienen esa regulación y esa supervisión tienen un mandato muy claro y no se pueden salir de los límites de inversión que tienen, dada la CIEFOR en la que estás. Entonces, y bueno, y además pues, tienen que cumplir ciertos indicadores de solvencia, ciertos indicadores de capitalización parecido a los bancos. Entonces, hablando de riesgo, invertir en la Afore la verdad es que es de las cosas menos riesgosas que existen. Ahora, del mismo modo, el rendimiento potencial o el rendimiento esperado que podrías tener de invertir tu dinero en una Afore no es tan alto como el que podrías tener de invertir en otra cosa. Otra vez, hay riesgo asociado. Entonces, si queremos tener más rendimiento, pues tenemos que estar dispuestos a correr más riesgo. Pero hay formas inteligentes de correr riesgo. No es lo mismo irte a meter a una, bueno, no quiero como dar ideas muy concretas, pero irte a meter algo donde te dicen, sí, yo te doy un rendimiento garantizado del 30% y que de la noche a la mañana la persona se va con tu lana, que no pasa aquí en México, a decir, ok, me voy con una institución, una casa de bolsa, un asesor en inversiones, que es una entidad regulada, que tiene que cumplir disposiciones legales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que me entregó un contrato, que el contrato está revisado, que el contrato está registrado y que me ofrece un rendimiento mayor que la Afore. Eso es a lo que me refiero. Hay maneras de poder acceder a un rendimiento mayor, sí, correr más riesgo, pero un riesgo de manera inteligente y un riesgo de manera razonada. Eso es bien importante. Ok, gracias Manuel por tu respuesta. Actualmente yo ya no estoy trabajando tampoco en ese organismo gubernamental, ahora estoy trabajando con un negocio familiar y entonces me quedé con el Afore congelado, pero por eso también pregunto cómo lo puedo reactivar, o sea, solamente con mis aportaciones voluntarias. Entonces. Sí, en este caso, una alternativa que también tendrías que evaluar es, o sea, si tú tienes una empresa familiar, a lo mejor podrías volverte empleada de la empresa y entonces la misma empresa haría contribuciones al fondo. Esas son como las dos maneras, dada tu situación actual, en la que podrías como reactivar tu Afore. Pero te digo, lo que importa es cuál es tu objetivo de fondo, porque reactivar la Afore por reactivar la Afore, a lo mejor, digo, no sé, ¿no? Cada escenario es diferente, pero a lo mejor te sale muy caro que meterle lana de manera como aportaciones voluntarias o adquirir otro producto adicional al que le puedas estar metiendo dinero de manera periódica y que sea independiente a la Afore, ¿no? O sea, pero depende mucho de cada quien, o sea, se tiene que hacer una evaluación personal para poder decir, oye, ok, pues mira, yo veo que tu empresa, es más, vamos a pensar un escenario, tu empresa tiene muchas utilidades y estás pagando muchos impuestos. Oye, pues entonces, ¿por qué no mejor te empleas dentro de tu misma empresa, aumentas los gastos, en lugar de que le pagues dinero a Hacienda como impuestos, pagas contribuciones a tu IMSS, a tu Afore, tienes seguridad social, le estás metiendo dinero a tu fondo de pensiones y al final, pues eso te genera un beneficio a ti. Entonces, pero eso es un escenario. A lo mejor tú me dices, oye, ¿sabes qué? Pues ni siquiera me alcanza para emplearme porque lo que sea. A lo mejor sería muy caro reactivar tu Afore de esa manera y mejor yo te diría, pues cada vez que puedas, métele dinero a tu Afore como aportaciones voluntarias. Pero es bien importante decir que no es la única opción. O sea, hay alternativas. Ok, gracias. De nada, Caro. A ver, vamos a ver qué otros comentarios tenemos por aquí para también poder charlar con todos. Aquí igual también Julio nos compartía y le compartía también a Caro que tiene que revisar qué tanto tiempo se tiene inactivo, o si no recuperar la evidencia dándote de alta en una empresa un año y después, después de modalidad 4 o modalidad 40, me imagino que quiso decir salario topado. Es importante hacer una proyección para que sepas cualquier estrategia de pensión. Luego, Betty nos dice, la pregunta de David es muy interesante, ¿se podrá cotizar en modalidad 40 las personas de la nueva ley? ¿Cómo se hace actualmente con los que tributan en la ley 73? Que creo que es lo que hace ratito estaban diciendo, sino que ahorita se complemente. Y Julio decía que no, modalidad 40, ley 73. Sí, bueno, exclusivamente para la ley de 73. Justo se le llamaba régimen de transición porque
tenías todavía la posibilidad de elegir por dónde te querías ir. Pero bueno, con el escenario que planteó David es muy claro. O sea, si tú estás en ley de 73, a menos que te haya pasado algo como lo que comentaba Lidia, ¿sí es Lidia? Sí, Lidia, pues no te conviene para nada, en ningún caso, irte por la FORE, sino más bien sí meterte en la modalidad 40 y hacer esas aportaciones. Obviamente, pues el tema de fondo es, oye, ¿tienes lana o no tienes lana? Ahí por ahí, no sé cómo funciona exactamente, pero por ahí me decían que una posibilidad, si tú nunca sacaste o utilizaste tu crédito Infonavit es liberar esos recursos y a lo mejor ahí vas a tener un dinero que podrías meterle a la modalidad 40. Honestamente no sé cómo funciona, pero sé que se puede hacer. Entonces también eso podría ser, en el caso de Lidia, una posibilidad, y cualquier otra persona que esté en ese escenario de ley del 73, que no esté activa y que quiera aumentar su pensión, ahí hay lana o podría haber lana disponible. Sí. Sí, te hacen el cálculo de todo eso para que te lo tomen en cuenta, pero pues sí hay que ir a ver números. Sí, es súper importante. Luego nos da Sí, mucho miedo y no sé sí. por qué los mexicanos o los latinoamericanos tenemos este tema de, no, pero ¿qué van a decir? Y mejor no pregunto. No, pregunten, Sí. vayan al banco, vayan a la FORE, vayan al Infonavit, vayan al IMSS, pregunten. Hay muchas cosas que preguntando podemos resolver y que son mucho menos complicadas de lo que nos imaginamos. Entonces, hay que preguntar y hay que informarnos, hay que saber dónde estamos parados. Sobre todo para estar a tiempo de hacer algo, porque después es muy triste, porque una contadora así me dijo, lo triste es que después vienen ya que no se puede hacer nada. Claro, y imagínense la frustración. Sí, No, bueno, pues qué bueno que estás a tiempo, Lidia, y ojalá lo puedas sí, resolver estamos en eso. y luego nos platicas, porque sí, Sí, híjole. Por acá, Angie Varillas tiene una pregunta. Angie, qué gusto saludarte. Buenas noches. Ella dice, una vez que inviertes dinero adicional a tu Afore, ¿ya no puedes volver a disponer de él? Adelante, Angie, si gustas también ahondar en tu Ah, pregunta. sí, sí. Sí, fíjate que todo lo que están diciendo es real. Y yo honestamente, la verdad veo la fora y como que lo veo como que, sí es un sueño, así que me van a dar algún día algún dinero. Ah, sí, cómo no. Este, yo trabajé desde 1990 con unos lagunas y luego terminé de trabajar en el 2007 con Afore. Y de repente, pues veo por ahí que tiene el Afore, creo que Banorte, y y lo he dejado, honestamente lo he dejado hasta que de repente oyes comentarios que dices, bueno, y a lo mejor la gente que conozco que ya está bien preocupada por la jubilación, entonces digo, bueno, realmente estoy dejando pasar algo y lo que dices es que no preguntan, y yo no pregunto, ¿no? Sí, Entonces, es real, porque honestamente siempre he pensado que no me van a dar nada o que lo que me van a dar va a ser bien poquito que no me va a alcanzar para nada. Pero lo que tú dices, Manuel, y tienes razón, dices, bueno, a lo mejor inviertes ahí en tu Afore y cosas que ni sabes, ¿no? Te lo has oído, pero realmente, a mí, por ejemplo, lo que me causa ruido es que dices, bueno, sí, yo estoy dispuesta a arriesgar lo que sea, que hagan inversiones en la Afore, metes dinero incluso, pero digo, lo que decían, que de repente hay una crisis y donde dices, de tu dinero ya no tienes más que una cuarta parte y lo que aportaste se fue. Eso es la parte preocupante, digo, mejor prefiero invertirlo en algo físico de otra manera. Y entonces la pregunta es, cuando tú ingresas dinero externo a tu Afore, ¿hay posibilidad de invertirlo y que de repente tú digas, ¿sabes qué? ¿Ya quiero sacarlo? ¿O no? Hasta que cumpla 60 y tantos, si es que llega uno, entonces solamente hasta ahí. bueno, gracias por tu comentario, se me hace bien valioso y creo que también va en línea con lo que hemos estado comentando ahorita de lo importante que es estar informados y atrevernos a preguntar. Lo primero es, en tu caso, digo, si empezaste a trabajar en 1990 y empezaste a cotizar, pues tú entras dentro de la ley del 73. Entonces, en tu caso sí sería muy importante, igualito que el caso de Lidia, que revises cómo está tu situación, porque sí podrías estar en ese escenario en el que te conviene entrar en modalidad 40 y subir tu pensión. O sea, realmente sí, cualquier persona que esté en la ley del 73 es súper importante que haga eso. Y en tu caso, otra vez, si estás en ley del 73 y eliges irte por la pensión,
bueno, a ver, dos cosas. O sea, si eliges irte por la parte de pensión, lo que tienes en la Afore, siguiendo el ejemplo que decía David, ese 1.800.000 es como si tú se lo regalaras, bueno, se lo entregas al gobierno a cambio de la pensión que te van a dar. O sea, no es que tengas las dos cosas. Si tú eliges irte por la Afore, en la ley del 73, pues te dan tus fondos de la Afore y ahí a lo mejor, como les decía, aplica una de dos, o te dan la lana en cash, que según yo ahí tienes casi que firmar y jurar que no vas a reclamarles nada porque pues, si se te acaba el dinero, pues es tu bronca, o la alternativa es compras en ese momento una especie de seguro y ahí es lo que decía David, ¿no? Te van a dar una cierta cantidad mensual de vitalicia, ¿no? Ese es el primer tema. Ahora, el segundo tema es, ok, vamos a pensar en tu caso, Angie. Tú estás en ley de 73, sería muy importante que revises, uno, si estás cumpliendo las semanas cotizadas, y dos, ¿qué onda con con el tema de la modalidad 40? O sea, que te hagan ese cálculo para saber cuál sería tu pensión hoy, si es que ya cumpliste las semanas cotizadas. Ese sería el punto número uno. El punto número dos es, me parece muy bueno tu comentario en el sentido de, pues cada quien debería de hacerse responsable. Y en ese sentido, pues una alternativa, si tú haces aportaciones voluntarias, y aquí si alguien me quiere corregir si me equivoco, adelante, tú haces aportaciones voluntarias, aunque estés en la ley del 73, ese dinero que está en aportaciones voluntarias sí es tu dinero. Aunque eligieras irte por la pensión, ese dinero sí sería tuyo. Y tienes la opción, cuando tú haces las aportaciones voluntarias, tienes la opción de decidir si quieres que esté líquido, o sea, que lo puedas retirar como tú dices en el momento que tú quieras, o que se sume al fondo del retiro. Y entonces no lo puedes tocar hasta los 65. Pero tú lo puedes elegir al momento de hacer las aportaciones voluntarias. Ahora, desde mi punto de vista, habría que analizar también, como les decía hace rato, hay que analizar el caso particular de cada quien para entender si a lo mejor en tu caso te conviene más bien una estrategia de inversión diferente. Ahorita tú decías, un bien físico me suena que estás pensando en comprar un terreno o una casa o alguna cosa por el estilo. Esa es una buena estrategia, pero es importante también, y ahí vuelvo al tema de preguntar, porque a lo mejor tú dices, oye, no sé, tengo $1,000,000 aquí en cash, voy a comprarme una casa, voy a comprarme un terreno, voy a comprarme un departamento y después ahí está mi patrimonio y lo voy a vender en algún momento. Y tenemos esta expectativa que yo creo que es hasta cierto punto real, de que eso va a valer más en el tiempo y entonces pues voy a poder tener un rendimiento y recuperar mi dinero y generar algo de valor y demás. Pero es bien importante tener información porque a lo mejor con ese $1,000,000 invertido en una estrategia de inversión en mercados financieros te da un rendimiento más alto que lo que podrías obtener de vender más adelante esa propiedad. Pero es importante tener esa información para poder tomar una decisión pues mejor, ¿no? Oye, o sea, tengo tanto dinero disponible en este momento, tengo este objetivo que yo espero que ocurra en X cantidad de años, ¿no? Digo, no sé, te ves bastante joven. Gracias. Parece, pero no. Pero bueno, ok, me faltan unos cuantos años para necesitar ese dinero. Entonces, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Qué estrategia puedo seguir para maximizar el dinero que hoy tengo, que ya junté, que ya me costó trabajo, que ya me esforcé, ¿Cómo le hago para maximizarlo? Una opción es aportaciones voluntarias a la Afore. Una ventaja, que insisto en eso, es que el dinero que tú metas a la Afore automáticamente se clasifica en una cajita que va a ir cambiando la estrategia conforme vaya avanzando el tiempo y se va a hacer cada vez menos riesgosa. Entonces, eso significa, y sí lo quiero repetir porque a veces cuesta trabajo entenderlo, que ese dinero, tú decías, es que llega una crisis y entonces de repente ya nada más está una cuarta parte. Si tú inviertes ese dinero en tu Afore y tú estás cerca de la edad de retiro, eso no va a pasar porque la estrategia de inversión que te correspondería dentro del Afore para una persona que está cerca de la edad de retiro no invierte en instrumentos de alto riesgo. Entonces, no va a pasar. Es como esta, híjole, me choca, pero es como toda ni sé cómo decirlo, pero bueno, es infodemia, es esta información errónea, estos fake news de que nos meten miedo y nos meten ruido, y por ejemplo con lo del aeropuerto, es que ¿por qué las Afores invirtieron en el aeropuerto? ¿Quién les dio permiso? Se invirtió 4% de los fondos totales de las Afores en el aeropuerto. ¿Y qué creen? Ganaron dinero porque cuando cancelaron, le regresaron
más del 100% de lo que invirtieron ahí. Entonces, nadie que haya estado en una Afore que invirtió en el aeropuerto perdió dinero, pero nos meten ruido y dicen, no, las Afores ya invirtieron y perdieron. No, tienen mandatos muy estrictos de inversión y por supuesto que están sujetos a lo que pasa en el mercado, pero la probabilidad de que en una Afore pierdas tanto dinero es cero, es prácticamente inexistente. Insisto, porque la estrategia de inversión se va ajustando con el tiempo. Si tú tuvieras, Angie, 20 años y metes tu dinero en la Afore, a lo mejor si en 5 años ves el dinero, vas a decir, en la torre, perdí dinero. No, no has perdido dinero porque no has sacado ese dinero. En finanzas o en inversiones hay dos conceptos clave, minusvalía y pérdida. ¿Cuál es la diferencia? Minusvalía es, yo vi mi estado de cuenta y vi que cayó el saldo. Eso es minusvalía porque tú no lo has ejecutado, tú no has retirado tu dinero. Si tú retiras tu dinero, entonces se vuelve pérdida. Es decir, ejecutas esa minusvalía y se vuelve pérdida. ¿Sí me explico? Entonces, es bien importante tener estos conceptos claros porque tú inviertes en una estrategia de largo plazo y obviamente va a haber variación, se llama volatilidad, se va a mover esa cosa. Y tú lo que quieres, si tú estás joven y estás invirtiendo, tú lo que quieres es que haya variación, porque eso quiere decir que tanto puede subir como puede bajar, pero tú le estás apostando a que esa cosa tenga una tendencia creciente y multiplique tu dinero. Pero ¿qué pasa? Que conforme te vas acercando a la edad de retiro, esta cosa que viene haciéndose así, se empieza a estabilizar. Y a lo mejor ya no va a crecer, pero se va a mantener estable. Eso es lo que pasaría si tú inviertes tu dinero en una Afore, insisto, porque se mete automáticamente en una cajita que está etiquetada con tu edad, o bueno, con un rango de edad, y la estrategia se va ajustando automáticamente. Eso, para mí, es de las cualidades más importantes de las Afores, que esa estrategia, tú no tienes que mover un dedo y se va a ir ajustando automáticamente para asegurarse que tu dinero esté protegido y que cuando tú ya lo vayas a necesitar porque ya te vas a jubilar, esté al máximo protegido tu dinero. ¿Sí me explico con eso, Angie? Es importante Sí. para mí que quede claro. Si Sí, tú sí, inviertes sí. en otra cosa, vamos a pensar, compras tu terreno. Tienes que tener bien claro, así como en la mente, ok, Yo ¿y qué pensaba va en a una pasar casa con para eso? rentarla. ¿Cómo? Digo, pensaba en una casa, la rentas y te está generando una entrada. Me parece extraordinario. Es más, si vamos a pensar, tú sacas una hipoteca y compras una casa y se renta, pues oye, en una de esas se paga la hipoteca sola y wow, está de pelos, no te costó nada, ¿no? Bueno, Pero a lo parte. mejor, un poco lo que tenemos que tener claro es, ok, ¿cuál es mi estrategia de inversión? En este caso, ok, voy a comprar una casa, voy a rentarla, voy a tener un ingreso, perfecto. Eventualmente, suponiendo que tuve una hipoteca, la voy a dejar de pagar y eventualmente la podría vender. Me parece una muy buena estrategia. Solamente hay que tener bien claro. Imagínate que estás otra vez. Compraste tu casa el año pasado, se empezó a rentar súper bien, se pagaba la hipoteca, no sé qué, llega el COVID y tu casa ya no está rentada. Adiós. ¿Qué pasa si de repente tienes que pagar la hipoteca de tu bolsa? ¿Por qué te hago esta Pérdida. pregunta? Porque si hoy se van a dar una vuelta, digo, no sé si todos están en Puebla, pero si hoy se van a dar una vuelta a Lomas de Angelópolis, por ejemplo, hay un montón de casas en renta, en venta, de gente que dijo, pues está súper bueno el negocio, compro mi casa allá y seguro la voy a rentar y después la voy a poder vender mucho más cara de lo que la compré. No, ¿por qué? Porque el valor de mercado de un bien inmueble no depende necesariamente del valor real de la construcción. Depende más bien de las expectativas del mercado. Entonces, bueno, de las expectativas del mercado y de la urgencia de tener dinero de la persona, porque alguien que no le urge el dinero puede decir, yo la quiero vender al doble de lo que la compré y me vale gorro, y hasta que no se venda en eso yo no la muevo. Pero ¿qué pasa si tienes una urgencia y tienes que sacar la lana hoy? Pues vas a estar dispuesto a rematarla a la mitad del costo. Y ya ni siquiera le sacaste dinero, te costó dinero. Entonces, por eso es bien importante tener información y decir, ok, eso es la estrategia, eso es lo que yo me imagino. ¿Cómo lo puedo obtener? Comprando una casa es una opción, perfecto. La rento, genero ingresos. Ok. ¿Sabes qué son las fibras, Angie? No. ¿No? Bueno, No. las fibras es un instrumento financiero que haz de cuenta que es como si compraras, no una casa, como si compraras
50 casas, 100 casas, y además de casas, centros comerciales, y además hospitales, y además naves industriales, y además, y tú recibieras a cambio, como las rentas, como si fuera la renta de tu casa, una parte proporcional de las rentas de todos esos bienes inmuebles que te dije. Como 100 ladrillos, como Sí. inversiones, así. 100 ladrillos, 100 ladrillos es una mini fibra, porque 100 ladrillos lo que hace es, ellos compran propiedades y te dicen, inviértele, se llama 100 ladrillos, si alguien no la conoce, es una, de hecho es una fintech de crowdfunding, que lo que hace es, vamos a pensar que la casa que quiere Angie cuesta $1,000,000, y entonces a ti te dice, cómprame 100 ladrillos, y esos ladrillos te van a costar $1,000. Y tú vas a ser dueño en la parte proporcional de la casa. Y cuando la rentemos, te vamos a pagar a ti la parte proporcional que te corresponde por los ladrillos que compraste. Es parecido a 100 ladrillos, nada más que multiplicado de manera exponencial. 100 ladrillos se me hace una muy buena idea. La parte que no me gusta es que no te diversifica lo suficiente, porque estás invirtiendo en una propiedad en particular. Una fibra, que además es mucho más barata que 100 ladrillos, estás invirtiendo de manera muy amplia en sectores de la economía. Estás invirtiendo en hospitales, en hoteles, en naves industriales. Bueno, es otra discusión para otro día, pero lo Y importante... hay un chorro de temas más. No, bueno, Sí. me Pero- gustaría, nada más para cerrar, me gustaría que todos se fueran hoy con esta noción en la cabeza de, uno, Muchas gracias. ¿dónde estoy parado? Tengo que preguntar para entender dónde estoy parado o parada. Dos, ¿cuáles son las estrategias que voy a seguir para llegar a donde yo quiero llegar? ¿Me alcanza con la FORE? ¿Estoy en la ley del 73 o en la ley del 97? ¿Tengo que entrarle a modalidad 40 o sigo trabajando? Entonces no me preocupo por eso. ¿Qué voy a hacer? No tengo Afore. ¿Qué otras estrategias tengo para invertir, para acumular recursos? Como dice Angie, ¿compro casas y las pongo a rentar? ¿O qué otra manera tengo para hacerme de recursos? Esas cosas, me gustaría que hoy todos los que están conectados y quienes vean este video después, salgan de aquí con esas preguntas en la cabeza y que les queme la cabeza decir, ¿qué hago? Y que entonces pregunten. Y digo, y con muchísimo gusto, si me quieren preguntar a mí, estoy disponible y hacemos una reunión. Y si no, pregúntale a alguien, acércate con alguien para preguntarle sobre estos temas. Anita, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí contigo y con toda la gente. Manuel, Sí, Muchas ¿dónde los gracias. contactamos o dónde podemos Claro. estar en contacto de ustedes? Claro, claro. De hecho, justamente ahora sí que vamos para esa parte. Ya estamos cerrando con esta masterclass, una maravillosa masterclass. Sobre todo me encanta justamente ese nivel de interacción, de preguntas y respuestas. Eso es lo que hace rico este tipo de participaciones. Bien, ahí ya ahorita lo estás enviando en privado, Manuel, si Sí, ya gustas vi. ponerlo público. Ahorita Manuel les va a compartir sus datos. En este tema nosotros pues vamos trabajando de la mano, también como alianza. Igual si pones tu número, aparte de tu correo, Manuel, ya está ahí. En este caso, pueden contactarlo como para abundar más en el tema o si quieren que sea un tema, ya que él incluso les evalúe su caso, pueden hacerlo ya nada más, contáctelo y cuando lo contacten, díganle que es por parte de Genus Capacitación y Consultoría, para que también él esté en contexto y sepa justamente a partir de dónde es este contacto y pues se puedan ver ahí los Sí, si me lo diferentes permites, también Anita, beneficios. lo que propongo es a quienes me contacten por parte de Genus, les doy una asesoría financiera gratis. Es una sesión para evaluar su situación financiera y para al menos llegar a armar un plan de qué hacer para poder tener un plan de pensiones Exacto. digno. Sí, ya sea para que tomen acción ya de inmediato o por lo menos para que empiecen a ampliar su campo de posibilidades y que sepan qué pueden hacer, cuáles son las posibles acciones. Entonces, pues ya está ahí ese punto, lo contactan, le dicen que es por parte de Genus para que puedan verificar esta asesoría y esta información financiera. Y los invitamos también, por favor, a que nos visiten en redes sociales y nos busquen, ahorita como se los voy a poner en el chat también, @genuscc. Por favor, búsquenos en redes sociales como @genuscc
Estamos así en Facebook, en Instagram y pues también como parte de la cooperación y el apoyo mutuo, si nos apoyan regalándonos un like, sus comentarios, una recomendación sobre las masterclass y bueno, ahorita algunas otras que les voy a platicar, se los voy a agradecer muchísimo. Nosotros somos Genus Capacitación y Consultoría y como lo comentábamos al inicio, lo que buscamos es poner a tu alcance información de valor con temas de tendencia y con expertos en el tema. Estamos continuamente y semana con semana dando una masterclass gratuita, un curso ya referente a un tema por semana también. Así es que pues aprovecho para invitarlos a todos ustedes, a Hilda, Manuel también por supuesto, Reina, Angie, David, Lidia, Jovita, Lupita, Rosa, Betty, Roque, Marta, Caro y Nelly. La próxima semana, justamente el día martes, ¿a qué estamos el próximo martes? Martes 11, el próximo martes 11 a las 7 de la noche, vamos a tener también la masterclass Bienestar Organizacional en Tiempos de Crisis, con otro invitado también, otra invitada experta en el tema. Y el día 13 de agosto vamos a tener un curso online sobre marca personal. Y el 27 de agosto también tenemos un curso referente a temas de marketing digital. Así es que acompáñenos, síganos en nuestras redes sociales, como les digo, @genuscc, y si tienen también alguna otra duda o comentario, pueden escribir al 2224 65 17 93 y por supuesto, contáctense con Manuel para que les regale aprovechen el beneficio precisamente que se está otorgando en este momento a través de Genus Capacitación y Consultoría y a través de Manuel para esa asesoría financiera. Mi nombre es Ana María Hernández, yo soy directora de Genus Capacitación y Consultoría y pues como siempre para mí es un gusto compartir con ustedes y por supuesto tener a invitados como el día de hoy, como Manuel. Manuel, muchísimas gracias por compartir toda esta información de valor y con todos los invitados que seguimos todos picados y con muchísimas más preguntas. Pues encantado, Anita, y también cuando gustes, con muchísimo gusto podemos seguir platicando de estos temas. Me encanta, digo, espero que se note, pero me encanta hablar de estos temas y considero que son súper relevantes para todos. Y lo más importante es pues, aterrizar la información, porque considero que son estos temas que de repente se vuelven medio tabús porque no los entendemos. Y como nos da pena preguntar, entonces, pues mejor, luego veo. Como tú Entonces, dices, tenemos esa información, los fake news y escuchamos información por aquí y realmente no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Así es. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo. Por aquí ya nada más para cerrar los comentarios. Lupita, saludos desde Acapulco. Caro, un placer tenerte nuevamente con nosotros. Rosa, gracias por la información, un placer. Betty, muchas gracias, excelente exposición desde Tepic. Muchísimas gracias a todos. Igual felicidades a Manuel por esta masterclass. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias y recuerden los datos de Manuel. Si los anotaron, que ya los mandó en el chat. Si no, de cualquier modo, en caso de que alguien se haya perdido, igual manden mensajito al 22 24 65 17 93 y también en las redes sociales de Genus Capacitación y Consultoría o @genuscc y también ahí igual los podemos poner directamente en contacto con Manuel. ¿Sale? Ya nada más si es directamente con él, mencionen que es por parte de Genus. Pues perfecto, Excelente. pues muchas gracias, Anita. Y Manuel, gracias, Anita. Muchas gracias, David. A todos, gracias, David, también por tu participación. Muy buenas noches y seguimos en contacto. Que pasen Gracias, buenas excelente noches. noche. Muy buenas noches, hasta luego.